Hermanos queridos, muy buenos días. En esta oportunidad vamos a tener la tercera sesión sobre el tema de Jonás, misiones y aviamiento espiritual. El tema para este domingo es la misericordia de Dios expresada a la gente en Nínive, tal como leemos en Jonás 3 y el versículo 10, donde leemos lo siguiente. Y vio Dios lo que hicieron, su arrepentimiento, que se convirtieron de su mal camino. Y Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Qué tremenda manifestación de la misericordia de Dios a una ciudad capital de un imperio entregado a la maldad, una nación que había atacado al pueblo de Dios, y a pesar de todo eso, Dios en su misericordia les concedió el don de arrepentimiento y fe en Él para la salvación. Hermanos, es un tremendo aliciente para nosotros cuando pensamos en las misiones, que el mismo Dios, el día de hoy, puede hacer en las naciones lo que Él hizo una vez a través del profeta Jonás para la ciudad de Nínive. Vamos a orar y pedir al Señor que en esta oportunidad Él nos hable a través de su palabra y que podamos captar bien la enseñanza de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, que nos date gracias por este día del Señor. Qué hermoso estar juntos como su pueblo, Señor, poder compartir tu palabra. Y Padre, quiero pedir que esta mañana tu palabra sea como esa espada cortante de dos filos, eficaz para penetrar nuestras mentes y corazones y generar en nosotros aquellos cambios que tú quieres producir en nuestras vidas. Acompáñanos ahora, Padre, encomendamos este tiempo de la predicación de tu palabra en tus manos, pidiendo que tú nos hables a través del Espíritu Santo. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Así que el tema para esta mañana es la misericordia de Dios en el pueblo de Nínive, la ciudad de Nínive. Ahora, este es el tema, el versículo que vamos a estudiar esta mañana, el último versículo del capítulo 3, llegando a la conclusión de este tema de misiones y aviamiento espiritual. Quiero empezar mencionando uno de los versículos que debe ser un texto fundamental en la tarea misionera. Viene del libro de Ezequiel, el capítulo 33 y el versículo 11, donde leemos en esta versión: pero yo, el Señor, juro por mi vida, prometo por mi vida, que no quiero la muerte del malvado. Aquí está el corazón de Dios. Dios no quiere la muerte del malvado. Dios no quiere que nadie sea juzgado por él. Lo que Dios anhela es que todos lleguen al cambio de conducta, al arrepentimiento, a la conversión, para que puedan vivir. Y por eso la exhortación de Dios es: deja esa mala vida que llevas, porque habrás de morir. Esa palabra llega a nosotros esta mañana porque la verdad es que como creyentes también tenemos que prestar atención a esta palabra de Dios. ¿Cuántas veces como creyentes nos metemos en cosas que no debemos hacer y corremos el riesgo de la disciplina de Dios? Aún más para aquellos que nunca han escuchado el Evangelio y por lo tanto no han podido arrepentirse, no han podido creer en Cristo. El anhelo de Dios para ellos es que puedan escuchar el Evangelio y ser salvos. De eso se trata la tarea misionera de la iglesia. La Biblia recalca que Dios es santo, Dios es justo. Y en Romanos el capítulo 6 y el versículo 23, Dios establece claramente lo que dijo desde el inicio de la creación en el libro de Génesis.
porque la paga del pecado es la muerte. Como Dios dijo a Adán y Eva, el día que comieres del fruto del árbol prohibido, es decir, el día que ustedes me desobedezcan, ese día van a morir. Este es el principio claro y contundente de parte de Dios a la raza humana. Pero la Biblia también afirma que Dios es lento para la ira, grande en misericordia. La historia de Israel en el Antiguo Testamento lo ilustra perfectamente. ¿Cuántas veces, en cuántas maneras Israel provocó la ira de Dios? Y una y otra vez Dios estaba dispuesto a perdonar a su pueblo cuando se arrepentían. Lo triste que notamos en esta historia de Jonás es que Jonás no era así. Jonás no era lento para la ira. Jonás no era grande en misericordia. Al revés, como leemos en capítulo 4, Jonás era rápido para molestarse y lento en misericordia. Y tenemos que preguntarnos esta mañana, ¿a quién nos asemejamos más? ¿A Dios o a este siervo del Señor llamado Jonás? Porque la triste realidad es que muchas veces la iglesia actúa como Jonás. Y hermanos, este es el problema en las misiones. Dios llamó a Jonás a las misiones y Jonás no quiso ir. Y hasta el día de hoy, ¿a cuántas personas Dios llama a las misiones y no obedecen? ¿Y cuántas iglesias son desafiadas a ser mucho más activas en las misiones y a veces ni la iglesia quiere? ¿Por qué? Porque nos falta esta cualidad de misericordia. Nos falta tener el corazón compasivo de Dios, que mira este mundo lleno de maldad y Dios se compunge en su corazón. Tenemos que confesar, hermanos, que nosotros muchas veces, cuando vemos la maldad de la sociedad que nos rodea, ¿qué es lo que sentimos? Gran enojos, ¿no es cierto? Muchas veces nos molestamos por tanta violencia, tantos robos, tantos asaltos. ¿Cómo es Dios? Contempla la misma ciudad, contempla las mismas personas, pero el corazón de Dios conmueve. Y Dios dice, yo no quiero que estas personas mueran, yo no quiero tener que juzgarlas. ¿Cuánto quisiera que se arrepientan para poder salvarlos? Pero como creyentes y como iglesia, somos tan lentos en cumplir la tarea misionera. Nuestro Padre Celestial es al revés. Fue esta gran compasión de Dios para con el mundo que le llevó a Dios el Padre a enviar a su propio Hijo. Se desprendió de su único Hijo para que el mundo no sea destruido. Y luego el Señor Jesús envía a la iglesia a las misiones. Porque este es el corazón de Dios. Dios es justo, Dios es santo. Él tiene que castigar el pecado porque la ley lo demanda, pero el corazón de Dios, de compasión, de misericordia, no quiere castigar. Y por eso, al igual que envió a su Hijo hace 2000 años, Dios el Padre sigue enviando misioneros. Quiere enviar la iglesia, las misiones, expresando su gran amor y su gran compasión. Vamos a ver esta mañana en primer lugar la misericordia de Dios manifestada en el envío de Jonás. Y aquí vamos a estar pensando en los primeros 2 capítulos que espero ustedes conocen muy bien. Hermanos, mucho antes que Jonás naciera, Dios ya tenía Nínive en su corazón. Esta gran ciudad con miles y miles de habitantes entregados a la idolatría,
entregados a toda clase de violencia y pecado. Claro, lo hacían en ignorancia porque no tenían la ley de Dios. No había la revelación de Dios en la ciudad de Nínive. Y antes que Jonás naciera, Dios ya estaba mirando la ciudad de Nínive y humanamente hablando, Dios estaba pensando, ¿qué puedo hacer para salvar a Nínive? ¿Cómo puedo enviar a Nínive el evangelio, las buenas noticias? Y por eso Dios llamó al profeta Jonás. Y cuando Dios llama a Jonás al ministerio profético, obviamente, en primer lugar, Dios estaba pensando en su pueblo Israel. Dios quería que Israel escuchara palabra de Dios. Pero Dios también tenía a Nínive en su mente. Y cuando llamó a Jonás, Dios ya sabía lo que él iba a hacer. Un día iba a enviar a Jonás específicamente a la ciudad de Nínive para predicar. Y lo tenemos en capítulo 1 y el versículo 2, donde Dios le dice a Jonás, levántate, ve a la ciudad de Nínive y pregona contra ella, porque Dios quería mostrar su misericordia para con esa ciudad. ¿Y qué pasó? ¿Se acuerdan la historia de Jonás? Cuando Jonás fue llamado a las misiones, ¿qué hizo Jonás? Tomó un barco y se fue a Tarsis, a España, queriendo escapar de la presencia de Dios, queriendo huir de ese llamado misionero. Pero Dios, en esa gran compasión por Nínive, ¿qué hizo Dios con Jonás? Bueno, lo disciplinó. Dios envió una tormenta y Dios motivó a los marineros a echar a Jonás al mar. Y aunque Jonás aparentemente murió ahogado, Dios lo resucitó. Dios envió un pez para tragarlo. Luego el pez lo arrojó. Todo porque Dios amaba la ciudad de Nínive. Cuando repasamos la historia de Jonás, los primeros 2 capítulos, ¿qué aprendemos, hermanos? Aprendemos una lección muy importante y es esta: Dios invierte mucho en las misiones. ¿Puedes repetir eso, hermano, esta mañana, hermana querida? Repite esta palabra en tu mente. Dios invierte mucho en las misiones. Primero invirtió la vida de su hijo. Ahora invierte a la iglesia. Dios es un Dios que constantemente está invirtiendo, enviando hombres y mujeres a las misiones, porque así es Dios. Y reconocemos, hermanos, y ustedes que conocen algo de las misiones, quizá conocen algún misionero, saben que cada misionero enviado a la obra involucra una gran inversión de parte de Dios. Dios primero tiene que salvar a ese misionero. Luego Dios tiene que preparar el corazón, la vida, la mente de ese misionero. Luego Dios llama a ese hombre, esa mujer, a las misiones. Luego Dios le prepara en un seminario. Dios toca el corazón de personas para apoyarle en sus estudios. Y luego ese hombre, esa mujer comparte su llamado. La iglesia ratifica el llamado. La iglesia empieza a enviar el hombre, la mujer a las misiones. Aportan para su apoyo económico. Oran. Envían cartas, llamadas telefónicas. Hermanos, cada misionero implica una tremenda inversión de parte de Dios. ¿Y todo por qué? Porque nuestro Padre Celestial es lento para la ira y grande en misericordia. Y Dios no quiere castigar a nadie. Dios no quiere que nadie perezca. Y es precisamente porque Dios tiene ese corazón compasivo que invierte en las misiones y envía a las misiones. Pensemos un momento en la ciudad de Nínive. ¿Y cuál es la realidad, hermanos? Lo más probable es que nadie había orado por Nínive.
Yo sé que no sabemos. Cabe la posibilidad que en algún momento algún judío piadoso había orado por esa ciudad. No lo sabemos, quizá en la eternidad nos vamos a dar cuenta. Pero de lo que la Biblia claramente indica, nadie había orado por Nínive. Y hermanos queridos, esta mañana pensemos en este mundo. Pensemos en muchos lugares, grandes ciudades, etnias enteras, que al igual que Nínive, no hay creyentes. De repente no hay nadie que esté orando por esas personas. Pero aún así, el corazón de Dios late en compasión por esas etnias, esos grupos todavía no alcanzados. Pueblos, aldeas, ciudades en todo el Medio Oriente, donde el Islam domina, donde la ley no permite una iglesia o la conversión al cristianismo, en todas esas incontables aldeas donde hombres y mujeres nacen, viven y muchas veces mueren en el pecado. Hay un Dios que sufre, añora que alguien vaya a predicar el evangelio. En la India es igual. ¿Cuántas etnias en la India? ¿Cuántos pueblos grandes donde no hay ninguna iglesia? Al igual que Nínive, no hay nadie al momento que les hable del amor de Dios. ¿Cuánta necesidad hay hasta el día de hoy? La población del mundo ha crecido enormemente. Y aunque la iglesia viene haciendo misiones por 2000 años, hay muchísimos lugares como Nínive, donde la gente vive en el pecado, desconoce al Dios de amor y de perdón, y están esperando que un Jonás moderno vaya a predicar el evangelio. ¿Por qué no consideras esta mañana que tú podrías ser ese Jonás? ¿Qué tal si Dios te llama a ti? ¿Qué tal si Dios te prepara a ti? ¿Estamos dispuestos a ir a las misiones? El amor de Dios le lleva a invertir en las misiones. Y Dios quiere que la iglesia también se conmueva ante la tremenda necesidad a nivel mundial. Pero ahora pasemos al capítulo 3. Porque aquí en capítulo 3 vemos la misericordia de Dios expresada en la predicación de Jonás. No solo en el envío, sino mientras Jonás iba predicando, la misericordia de Dios se iba manifestando. La verdad, hermanos, es que Jonás era, como nosotros, muy terco, muy terco. Dios lo llama, él no quiere ir. Dios envía la tormenta, Jonás se pone a dormir. Pero aprendemos esta mañana, hermanos, que la misericordia de Dios es más fuerte que la terquedad humana. ¿Puedes pensar en eso esta mañana, hermano? La misericordia de Dios, la gran compasión de Dios es más fuerte que la terquedad, aún del creyente, aún de la iglesia, a quien Dios está llamando a las misiones y a veces no quieren invertir, no quieren obedecer. Y Dios trabaja y lucha para convencer a ese misionero, esa misionera, esa iglesia a participar en la obra del Señor. Y por eso leemos en capítulo 3 estas palabras interesantes. Miren en Jonás capítulo 3, versículo 1 y 2. Vino palabra de Jehová por segunda vez. Ahí está la perseverancia de Dios en el llamado a Jonás. Vino por segunda vez diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Hermanos, el Dios de misericordia es el Dios que da una segunda oportunidad. Es el Dios que llama una y otra vez, queriendo que sus hijos obedezcan al llamado a las misiones.
Por fin Jonás responde en obediencia. Y cuando Jonás se propone predicar en Nínive, es cuando la misericordia de Dios se manifiesta otra vez. En primer lugar, imagínense cómo iba Jonás a empezar la predicación en esta ciudad tan grande que llevaría 3 días de caminata para rodear la ciudad, una enorme ciudad. Jonás nunca había visto una ciudad tan grande. ¿Se imaginan el temor que sintió? Estaba solo. ¿A dónde iba a predicar? Y la gracia, la misericordia de Dios obró en la mente del corazón, la mente y el corazón de Jonás, impulsándole a predicar, animándolo a entrar a la ciudad, dándole ese empuje que seguramente necesitó para abrir su boca y por primera vez, con mucho temor y temblor, anunciar la palabra de Dios a la gente de Nínive. Yo me imagino que la primera vez que él habló, nadie le hizo caso. De repente sintió que era en vano que estaba hablando. Pero la misericordia de Dios para con la gente de Nínive obró en el corazón de Jonás, animándole a perseverar. Y Jonás siguió predicando 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. El primer día, no sé a dónde habrá dormido esa primera noche. No sé si alguien le invitó a descansar en su casa o Jonás pagó por un alojamiento o quizá durmió en la calle si no hacía frío. Pero como la gracia, la compasión de Dios obrando en Jonás, motivándole a predicar. Y la verdad es que Jonás ni quería predicar. Porque sabemos el capítulo 4, que cuando Dios perdona la ciudad de Nínive, Jonás se molesta. Así que sabemos que Jonás era un predicador renuente, no quería predicar. Y hermanos queridos, hay que reconocer, lo hago como misionero también, que muchas veces la misericordia de Dios se tiene que manifestar en la vida del misionero. Esa misericordia de Dios para con la gente que necesita escuchar. Dios tiene que primero obrar en misericordia en el misionero, dándole la gracia para seguir trabajando. Y Dios tiene que obrar también en la iglesia local que envía al misionero. Porque muchas veces el misionero va al campo de trabajo y al comienzo no hay muchos resultados. Y qué fácil es para la iglesia local empezar a juzgarlo indebidamente y ya no quieren apoyar, no quieren seguir esforzándose. Y la misericordia de Dios tiene que obrar en el misionero, en la iglesia que envía. La misericordia para con aquellos perdidos, porque Dios no quiere que sigan perdidos. Dios quiere que se arrepientan y busquen al Señor en su gracia. Porque esta es la palabra, ¿no es cierto? Podemos resumir la misericordia de Dios en la palabra gracia. Porque cuando Jonás empezó a predicar, aunque Jonás en un sentido no quería hacerlo y no quería que Dios perdonara a los de Nínive, extraño misionero, ¿no es cierto? Extraño misionero. Pero el Espíritu Santo obró a través de Jonás y a pesar de ciertas malas actitudes que él tenía, la misericordia de Dios se manifestó en la obra, en el corazón de los oyentes. Porque leemos en capítulo 5, versículo 5 del capítulo 3, que cuando los hombres y las mujeres de Nínive escucharon el mensaje de Jonás, creyeron a Dios, creyeron. Y esto es sorprendente por la actitud de Jonás al predicar. Y tenemos que reconocer, hermanos, que a pesar de la tremenda irresponsabilidad de Jonás, Dios obró por su misericordia. El Espíritu Santo convenció
a la gente en Nínive de su pecado. El Espíritu Santo reveló a la gente en Nínive la misericordia de Dios, aunque quizá Jonás nunca lo mencionó. Jonás quizás simplemente anunció juicio y castigo. Pero el Espíritu Santo suplió lo que quizás le faltó a Jonás decir: el amor, la misericordia, la compasión de Dios. Y por eso la gente en Nínive escuchó el evangelio. Gracia. Jonás no merecía. Jonás no merecía ver un tremendo despertar espiritual. Su actitud, su comportamiento simplemente no lo merecía. Sin embargo, a pesar de su falta de mérito, un tremendo despertar espiritual se dio en Nínive. Y la gente en Nínive tampoco lo merecía. En su idolatría, en toda su violencia, en sus perversiones sexuales, en toda su inmoralidad, la gente en Nínive simplemente no merecían experimentar un despertar espiritual. Pero ¿cómo es la misericordia de Dios? Que contra todo pronóstico y a pesar de la falta de mérito, el Espíritu Santo fue derramado sobre la ciudad de Nínive, al igual que pasó en Jerusalén en Hechos capítulo 2. Y hubo una tremenda manifestación de la gracia de Dios en la ciudad de Nínive. Ahora pensemos un poco más, hermanos. ¿Cómo se manifestó esta misericordia de Dios? A través de la predicación de Jonás. Y es importante meditar esto, hermanos, porque cuando estamos orando por las misiones, estos son los puntos que tenemos que tomar en cuenta. Aprendamos, hermanos, esta mañana a orar por un despertar espiritual en la obra misionera. En primer lugar, tenemos que pedir que Dios conceda a los que escuchan a ese misionero la gracia para interesarse en el mensaje. Porque la verdad es que cuando una persona extraña de otra cultura llega a un pueblo donde no sabe hablar el idioma, lo habla con un dejo que a veces se hace muy difícil escuchar. Y esa persona no es de la cultura, desconoce la cultura. Muchas veces el misionero comete toda clase de torpezas culturales. Hermanos, que alguien le escuche, que alguien preste atención, requiere la obra del Espíritu Santo. Así que, si ustedes conocen misioneros, estén orando día tras día, que en ese campo misionero, cuando ese hombre, esa mujer comparte el evangelio, clamemos a Dios que el Espíritu Santo conceda interés en su palabra. Y luego la misericordia de Dios se manifestó a través de la predicación de Jonás, concediendo, como ya vimos antes, fe en Dios. Ahora, recuerden que la gente en Nínive no conocían al Dios de Israel, no conocían a Jehová. ¿Cómo creyeron en un Dios de quien nunca habían escuchado? Humanamente hablando, era imposible. Sin embargo, eso es lo que leemos en versículo 5. Los hombres de Nínive creyeron a Dios, creyeron al Dios de Jonás, al Dios que se llama Jehová de los ejércitos. Y hermanos, cuando enviamos hombres y mujeres las misiones, si van al Medio Oriente o van a la India o donde quiera que vayan, el misionero está yendo a lugares donde la gente no conoce al Dios verdadero. Tendrán sus propios dioses. Y para que crean al Dios verdadero, requiere una obra del Espíritu Santo. Por eso tenemos que orar. Orar no que la gente le crea al misionero, no que el misionero tenga un gran impacto,
sino que el Espíritu Santo use los labios del misionero para que la gente escuchando el Evangelio pueda creerle a Dios, creer en el amor y la compasión y la misericordia de Dios. Cuán importante es esa obra del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo obró en esta gente Nínive, concediéndoles una tremenda convicción de pecado y un sentir de arrepentimiento y un deseo de cambiar su vida. Porque leemos en el versículo 5 que proclamaron un ayuno, se vistieron de cilicio. El rey ordenó a toda la gente hacer exactamente lo mismo. Les ordenó, versículo 8, a que clamen fuertemente a Dios. Hermanos, qué hermoso despertar espiritual se dio en Nínive. Y hermanos queridos, hay una gran necesidad de un despertar espiritual en las misiones. Creo que cualquier persona que conoce algo de las misiones sabe que la obra misionera avanza con tremenda lentitud. Pero aquí en Jonás leemos de Dios que derrama su espíritu para generar una conversión masiva. Hermanos, Dios puede hacer eso. Dios quiere hacer eso. Y debe ser nuestra oración. Clamemos a nuestro Padre Celestial. Digámosle, Señor, tú no has cambiado. Tú tienes el mismo poder hoy que tuviste en el tiempo de Jonás. Y si obraste en Nínive a través de Jonás, obra, Señor, en Medio Oriente, obra, Señor, en la India, obra, Señor, en donde quiera que ese misionero esté obrando. Porque, hermanos queridos, hay una tremenda necesidad del mover del Espíritu Santo en la obra misionera. Hay mucha predicación, ¿no es cierto? Y hay pocas conversiones. Clamemos a Dios que manifieste su misericordia a través de un mover del Espíritu Santo en la predicación del Evangelio. Pero saben, hermanos, lo que más me impacta es el versículo 9. Miren Jonás 3, el versículo 9. ¿No es sorprendente lo que leemos aquí? La gente en Nínive, en su desesperación espiritual, mira lo que piensan. Dice, ¿quién sabe si se volverá Dios y se arrepentirá y se apartará del ardor de su ira y no perecemos? ¿Quién sabe? Podría darse. Ahora, hermanos, si miramos el versículo 4, según el versículo 4 de Jonás 3, Jonás no habló de la posibilidad del perdón, ¿no es cierto? Claro, Jonás no quería que Dios perdonara. Jonás quería que la ira de Dios cayera sobre esta ciudad que había atacado tanto al pueblo de Israel. Así que Jonás anuncia juicio, destrucción de parte de Jonás, de Dios. Pero qué interesante, aunque Jonás no mencionó la posibilidad del perdón, la gente en versículo 9 claramente se pregunta, ¿podría ser, dice, podría ser que Dios, este Dios de Israel, podría perdonarnos? ¿Quién les dio esa esperanza? No fue Jonás. La única respuesta sería el Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo suplió lo que a Jonás le faltó decir. Esta es una obra tremenda del Espíritu Santo. Jonás fue culpable de no tener compasión. No predicó el mensaje completo, pero el Espíritu Santo concedió esta revelación especial a la gente de Nínive, la esperanza del perdón si ellos se arrepentieran. Y hermanos queridos, pueden mirar esta imagen esta mañana. Pueden ver hombres y mujeres y niños en las calles de Nínive clamando al Señor, diciendo, Señor, quizá
te podrías arrepentir de tu juicio, quizá podrías perdonarnos, quizá nos darías una segunda oportunidad. Y hermanos, el Espíritu Santo obró en tal manera que un tremendo despertar espiritual se manifestó a lo largo y ancho de Nínive. No creo que en toda la historia humana jamás se ha visto esto antes o después. Un despertar espiritual tan masivo que sacudió toda la ciudad de Nínive por la predicación de un hombre. A todas luces, fue algo insólito, inusual, sorprendente. Dios enseñándonos, hermanos, Dios enseñándonos la grandeza de su misericordia y confirmando lo que ya hemos visto en Ezequiel 33, versículo 11, que Dios no se deleite en juzgar. Lo que Dios quiere es que la gente se arrepienta para que Él pueda perdonarlos. De eso se trata las misiones, de proclamar la misericordia de Dios. Y para terminar, hermanos, esta mañana, pensemos en la misericordia de Dios en conceder el perdón. Y ahora sí, el versículo 10. Jonás 3, versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que la gente se convirtió de su mal camino y se arrepintió del mal. Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Tristemente, algunas personas imprudentemente han dicho, Jonás fue un falso profeta. Esta es la conclusión que algunos llegan, que Jonás anunció destrucción y como no vino destrucción, porque Dios perdonó a Jonás, entonces un falso profeta. Hermanos, eso no es un buen análisis. El problema con Jonás no era que fue un falso profeta. El problema con Jonás era que no tenía el corazón de Dios. No tenía la compasión de Dios. No tenía la misericordia de Dios. Y ustedes saben cómo termina el capítulo 4. Jonás se sienta afuera de la ciudad esperando a ver si Dios va a castigar. Hacía mucho calor. Dios permitió una planta crecer rápidamente que le dio sombra. Jonás contento por la sombra y luego Dios envió un gusano que mató esa planta y el sol volvió a quemar a Jonás y Jonás empieza a hablar mal, quiere morir, molesto porque la planta había muerto y él estaba sufriendo y Dios le llama la atención a Jonás y dice, mira Jonás, tú te sientes triste porque la planta murió y tú ahora sientes el calor del cielo. ¿Y acaso yo, el creador de los cielos y la tierra, acaso yo no me voy a lamentar por cientos de miles de habitantes en Nínive? Que si yo los destruyera, estaría destruyendo mi creación, aquello que ha sido creado para mi gloria y para mi alabanza. No sabemos cómo Jonás respondió a eso, pero Dios tuvo que llamarle la atención. El problema en el corazón de Jonás es que no tenía la compasión de Dios. Porque como leemos en capítulo 4, versículo 2, Jonás sabía muy bien que Dios era lento para la ira, grande en misericordia. Él mismo confiesa en capítulo 4 que la razón por la cual se fue a Tarsis era porque sabía que Dios podía perdonar a Nínive y Jonás no quería. Qué triste, ¿no? Jonás estaba contento con que la gente toda sea ejecutada por Dios. Jonás no tenía ni un ápice de compasión por la gente en Nínive. Jonás era tremendamente egoísta. Pensaba en sí mismo. Pensaba en su nación Israel. No le interesaba la ciudad de Nínive. Y hermanos queridos,
tenemos que confesar muchas veces como creyentes que somos demasiado similar a Jonás. ¿Cuántos de nosotros somos egoístas? Nos interesa nosotros, nuestra vida personal, mi carrera, mi familia, mis bienes materiales, mi comodidad. Y cuando viene el llamado de Dios y Dios me habla de miles de personas que no lo conocen y me empieza a indicar que Él quiere que yo haga algo al respecto, enseguida mi egoísmo entra a tallar. Y a veces la iglesia también puede ser así. Una iglesia egoísta que piensa en sí misma, piensa en sus necesidades, en sus miembros, invierte mucho en sus necesidades y las misiones relegadas casi al olvido. Esta mañana, Dios nos conceda la gracia de mirar al mundo que nos rodea. Pensemos en millones de personas en todos esos países islámicos del Medio Oriente. Pensamos en 1.000 millones de personas en la India, muchos de ellos como Nínive, viviendo en la idolatría, bajo el juicio de Dios. Y nosotros, que tenemos el Evangelio, ¿qué estamos haciendo al respecto? Hermanos, tenemos una gran oportunidad de servir a Dios como Jonás sirvió. Hagámoslo de mejor corazón, con una mejor actitud, pero miremos esta imagen, pensemos qué hermoso sería el Medio Oriente, escuchar un despertar espiritual, gente en la calle, en Arabia Saudita, en Irán, en Irak, doblando rodillas para clamar no al Dios Alá, sino al Dios Jehová. Qué lindo sería escuchar de eso. Qué lindo que en la India, donde hay miles de dioses falsos, escuchar de hombres y mujeres en la India, arrodiados, clamando al Dios verdadero, pidiendo al Señor Jesús que sea su Salvador. Hermanos, podemos lograr eso por la gracia de Dios. La misericordia de Dios quiere hacerlo. Y Él nos llama personalmente y como congregación a ir y anunciar el amor de Dios. Hermanos, aprovechemos esta única vida que Dios nos da. No vamos a tener dos vidas. Solo podremos vivir una vez. Hagamos algo para toda la eternidad con esa única vida que tenemos. Tengamos cuidado de invertir esta única vida que Dios me dio en forma egoísta, pensando solo en mí mismo. Elevemos nuestra mirada al mundo que nos rodea, tanta necesidad. Y hagamos esta pregunta: ¿qué me está pidiendo Dios que yo haga por las misiones? Por lo menos puedo orar. No orar una vez al año, orar todos los días por las misiones. Por lo menos puedo ofrendar, no una vez al año, sino cada mes, la ofrenda misionera. Puedo ir a corto o a largo plazo. Hagamos algo como hijos de Dios para expresar la gran misericordia de Dios, que no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero nosotros tenemos que ir y predicar. Vamos a orar. Padre amado, gracias por este libro de Jonás, por tantas lecciones que podemos aprender. Y pido, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra. Perdónanos, Señor, tanto egoísmo, una vida centrada en mí mismo. Pedimos, Señor, que tú nos salves, nos liberes del egocentrismo.
Ayúdanos a levantar nuestra mirada, mirar al mundo que nos rodea, ver tanta necesidad espiritual y, Padre, estar dispuestos a hacer lo que tú nos mandas hacer para que tú puedas enviar un derramamiento de lo alto del Espíritu Santo, para que tu misericordia se manifieste hasta los fines de la tierra. Enséñanos de este libro de Jonás lo que son las misiones y un avivamiento espiritual cuando una persona responde en obediencia a tu llamado. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga y que el Espíritu Santo nos siga hablando durante este tiempo, reflexionando en lo que venimos escuchando en estos días. Un abrazo de mi parte para cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga.